A few weeks ago, I was in West Africa. Hace algunas semanas estuve en África Occidental. I was there with Pastor Pablo Hunger. Estaba ahí con el pastor Pablo Hunger. And I was very curious to confirm what Brother Larry Watts had shared with me over a decade ago. Y estaba muy curioso de compartir algo que el hermano Larry Watts me había mencionado hace una década atrás. I wanted to make sure that it was true what he had told me. Quería estar seguro de que lo que él me había dicho era verdad. And so I asked the driver, the taxi driver, what do you call white people in this country? Así que le pedí al chofer del taxi, ¿cómo le llamas a las personas blancas en este país? And he said, we call them quasi broni. Y él me dijo, les llamamos quasi broni. I said, really? Quasi broni? Yo le dije, de verdad, really quasi broni. And what does quasi mean? ¿Y qué es lo que significa quasi? And they thought for a moment. Y él pensó por un momento. And he said, quasi, well, quasi ada means Sunday. Bueno, él dijo, quasi ada significa domingo. Sunday. Domingo. And broni means man. Y broni significa hombre. So we call the whites, so then I said to them, so you call white people Sunday man. Así que entonces ustedes le llaman a las personas blancas hombres del domingo. And they laughed and they said, yes. Y ellos se rieron y dijeron sí. Quasi broni. Quasi broni. Sunday man. El hombre del domingo. You know why? ¿Saben por qué? Let me tell you why. Déjenme decirles por qué. Let me quote from the Great Controversy. Déjenme citar del libro de conflicto de You los gotta hombres. jot down this reference. Great Controversy, page 578. Conflicto de los siglos, página 578 en inglés. Rome had trampled upon the Sabbath of God Roma se ha parado sobre el sábado de Dios to exalt her own. para exaltar en su propio. But the churches of Africa, Pero las iglesias de África, listen to this, the churches of Africa, escuchen esto, las iglesias de África, hidden for nearly 1,000 years, escondidas por miles de años, did not share in this apostasy. no tuvieron parte en esta apostasía. The churches of Africa Las iglesias de África held the Sabbath. mantuvieron en alto el sábado. Amén. It was the white man, Fue el hombre blanco, the white Catholic European, los europeos católicos blancos that came to que Africa vinieron a África and tried to change the day of worship in y Africa. trataron de cambiar el día de oración en África. That they should not keep Saturday De que as the no Sabbath. deberían de observar el día sábado como un día de reposo. That they needed to keep Sunday. Que ellos necesitaban observar el día domingo. And up till this day, Y hasta el día de hoy, if you go to Ghana si van a Ghana and they see you, y ellos les and ven a you're ustedes, white, y eres they blanco, will call you Sunday ellos les llamarán a ustedes domingo as a proof como prueba that it was the white Catholics who brought Sunday keeping to Africa. que fueron los católicos blancos que trajeron la observancia del domingo a África. But the Spirit of Prophecy says that for 1,000 years Africa kept the Sabbath. Pero el Espíritu de Profecía dice que por miles de años África, Por 1000 años, por 1000 años África guardó el día sábado. No, it says that's right, nearly 1,000 years. Y aquí dice cerca de miles de años. They did not share in the apostasy of Sunday Ellos keeping. no tuvieron parte en la apostasía de la observancia del domingo. Come with me to what Jesus says. Vengan conmigo a lo que Jesús dijo. Jesus says we are not to be quasi broni. We are not to be Sunday men. Jesús dice que no debemos de ser quasi proni, que no debemos de ser hombres del domingo. We read in the book of Matthew, please. We're going to read Leemos from en Matthew. el libro de Mateo, por Matthew favor. chapter 24, Mateo chapter capítulo 24, 24, verse 20. versículo 20. But pray ye that your flight be not in winter, neither on the Sabbath day. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. You see, the Spanish translation, they changed it. Aquí en la traducción española ya la traduce, ya la cambian. They say, pray that your flight may not be in winter or in a day of rest. Aquí dice que vuestra vida no sea ni en invierno ni en día de reposo. But does yours have a little star
Yes, it has a little star after day of rest. You need to read what it says at the bottom. Pero también en la parte del día de reposo tiene un asterisco y tienen que leer lo que dice abajo. And it says, it means Saturday. Equivale a sábado. Saturday. Sábado. Why did Jesus say, pray that your going may not be on a Sabbath day? ¿Por qué Jesús dijo que orad para que vuestra vida no sea en día de sábado? And why does he say it in the context of the abomination of desolation? ¿Y por qué lo dice en el contexto de la abominación desoladora? Listen, Escuchen. in Matthew chapter 24, En Mateo capítulo 24, in Mark chapter 13, en Marcos capítulo 13, Jesus is foretelling Jesús está prediciendo that the Sabbath would be kept even up to the destruction of Jerusalem. que el sábado sería observado aún hasta la destrucción de Jerusalén. Jesus was saying Jesús estaba diciendo that the abomination of desolation, que la abominación desoladora, in its three different en phases, sus tres diferentes etapas, would go against the Sabbath iría en contra del sábado and would conquer y Jerusalem. conquistaría Jerusalén. Let me repeat that. Déjenme repetir esto. In Matthew 24 and in Mark 13, En Mateo capítulo 24 y Marcos capítulo 13, Jesus is mentioning the steps leading up to the destruction of Jerusalem. Jesús está mencionando los pasos que van a conducir a la destrucción de And he Jerusalén. says it is the abomination of desolation. Y él dice que será la abominación desoladora. And he tells us here that this abomination of Y desolation nos dice aquí que la abominación desoladora would do two things. haría dos cosas. Would conquer Jerusalem Conquistaría and Jerusalén would go against the Sabbath. e iría en contra del día sábado. And that happened Y esto sucede as the abomination of desolation went through three different mientras phases. la abominación desoladora pasaría por las tres diferentes fases. We've already spoken about this in the past. Ya hablamos de estas fases en el Of how pasado. Daniel speaks about the abomination of desolation three times. De cómo Daniel habla de la abominación desoladora tres veces. Let's read the following verse. Leamos el versículo siguiente. Here in